Muy bien, ya estamos en el tercer video y ahora nos toca, después de haber revisado un poco de teoría sobre el texto expositivo, ahora lo que vamos a hacer es aplicarla, ¿no? Aplicar esa teoría, es decir, darte las pautas para la lectura de un texto expositivo, ¿no? Entonces, habíamos dicho que el texto expositivo desarrolla dos acciones principales, describir y explicar. Eso quiere decir que nos transmite mucha información. Por ello, debemos aplicar estrategias para extraer, seleccionar información. Entonces, y la pregunta que cae por su propio peso es ¿cómo leer un texto positivo? ¿Cómo vamos a leer un texto positivo? Ya, para ello hay que tener en cuenta que la lectura y la escritura son como cualquier acción humana. ¿Qué es lo más importante al momento de hacer algo? ¿Qué debemos tener claro antes de empezar a hacer algo, cualquier acción? ¿Qué? Cuando se comete un asesinato, por ejemplo, ¿no? El investigador o el policía, ¿qué es lo que busca determinar? ¿Qué es lo primero que busca determinar? ¿Mm? ¿Qué es lo que busca determinar? El motivo. Entonces, igual, vas a tener un propósito y la consigna es la que clarifica el propósito. Entonces, el elemento más importante al momento de escribir debe ser la consigna, porque es la que te guía, es tu meta, es tu objetivo, es el propósito comunicativo del texto. Entonces, la consigna en este caso va a develarte el propósito comunicativo particular del texto. En este caso particular sería, pues, indique cuáles son las principales consecuencias del uso excesivo del celular. Vamos a hacer acá una pequeña corrección. ¿Cuáles son las consecuencias del uso excesivo del celular? Ya, a ver si me entendiste. Entonces, como te decía, la consigna es el primer paso, el primer elemento para empezar el proceso de redacción. Eso implica que la consigna es como un objetivo, es la guía que va a orientar todas nuestras acciones a lo largo del procedimiento. Entonces, la consigna en este caso es una pregunta indirecta, ¿no? Indique cuáles son las principales consecuencias del uso excesivo del celular. Entonces, yo para responder esa pregunta, esa consigna, perdón, yo voy a recurrir ¿a cuántas fuentes crees? ¿A una? Por las características que hemos visto en el bloque anterior, te decía que el texto positivo desarrolla un tema en particular. Entonces, la sugerencia es clara, ¿no? Si tú pretendes resolver una consigna, no vas a consultar una sola fuente. Por esa característica que te he señalado antes, tienes que verificar, leer, revisar varias fuentes para ir ensamblando o ir seleccionando aquellas ideas que demuestren tu afirmación. Entonces, la consigna, como te venía diciendo, es una pregunta, que busca ser resuelta por ti. Para ello vas a utilizar las fuentes, digamos. Vamos a ver un ejemplo acá. Voy a leerlo yo, este breve texto, ¿no? Que pongámosle fuente, es una de las fuentes que deberías haber ubicado para poder resolver la consigna anterior. Fíjate. La Organización Mundial de la Salud, OMS, aún no ha emitido una opinión oficial al respecto, pero ya circuló un avance de los resultados preliminares de un estudio supervisado por la entidad internacional que demostraría la relación existente entre el uso del teléfono celular y cierto tipo de cáncer cerebral. El prestigioso oncólogo Elmer Huerta, expresidente de la Sociedad Americana de Cáncer, señala que si bien no está confirmado que este aparato sea dañino, sería muy lamentable que en unos años se conozca que es perjudicial y que causa cáncer y que no nos hayamos cuidado. Agrega que aunque hace más de 15 años se usan celulares, la tecnología ha variado muchísimo desde los antiguos teléfonos análogos que tenían otro tipo de radiofrecuencia hasta los de última generación. No existe modo de poder comparar las tecnologías, porque nadie ha utilizado la misma tecnología durante 15 años. Entonces, si no podemos estudiar estos grupos, no vamos a poder sacar conclusiones. Ante la duda, es mejor protegerse que lamentar después. Exhorta. A prevenir
Huerta señala que lo que los estudios sí han demostrado es que la radiación puede penetrar hasta el otro lado del cerebro de un niño, lo que por lo demás, lo que por lo que lo más conveniente es evitar que menores de 10 años usen teléfonos celulares. Recomienda no hacer uso excesivo de estos aparatos y usar hands-free, teléfonos manos libres para hablar a través del celular y no conversar más de 10 minutos. Entonces, al momento de leer esta fuente, que está relacionada a la consigna anterior, tú debiste haberte formulado ciertas preguntas, ¿no? ¿Qué información voy a encontrar? ¿O cuál sería una consecuencia del uso excesivo del celular? Y aquí te la dan, ¿no? Es una consecuencia. Entonces, esta fuente te responde o te da una consecuencia con algunos detalles que demuestren, ¿no? Entonces, si tú dices que la consecuencia del uso excesivo celular vendría a ser las enfermedades o contraer la enfermedad de cáncer, ¿no? ¿Cómo demuestras esa afirmación? ¿Con qué dato del texto demuestras esa afirmación? Con el resultado, con los estudios que señala Huerta, ¿no? Justamente acá me presenta y dice que la radiación es tal que puede penetrar los tejidos cerebrales de un niño menor de 10 años. Entonces, ese dato, ¿no? Ese dato podría servir para justificar, ¿qué cosa? Para defender, para demostrar cuál es una de las consecuencias del uso excesivo de los celulares. En este caso vendría a ser la generación de enfermedades crónicas como el cáncer. De esta manera, lo que yo pretendo demostrarte es que para yo resolver una consigna, no voy a revisar una fuente, voy a revisar varias. Aquí en este pequeño texto, que es una noticia, eh, solamente he encontrado una parte de la respuesta. Tú podrías señalar otras, podría decir, genera nomofobia, el uso excesivo del celular genera nomofobia. Ya, ¿qué es nomofobia? Tienes que demostrar qué cosa es nomofobia y si es que esto ocurre con una estadística, ¿no? La nomofobia es la adicción al uso del celular, ya. ¿En qué medida se desarrolla nomofobia con el uso excesivo del celular? Tiene que haber algún estudio o noticia o artículo que demuestre eso. Tienes que demostrar lo que afirmas y para eso están los hechos. Entonces, recapitulando. Los textos expositivos vamos a leerlos con la finalidad de resolver una consigna. En ellos vamos a encontrar hechos que nos van a servir a nosotros para demostrar nuestras afirmaciones. Y estas afirmaciones deberían resolver ¿qué cosa? La consigna. Entonces, para eso nosotros vamos a leer textos expositivos, siempre partiendo de ¿qué? De una consigna que oriente nuestro proceso de lectura, ¿sí? Ahora, aparte de la lectura de textos expositivos, como te decía, vamos a aplicar las estrategias también de la lectura comprensiva, que es básicamente leer más de 2 veces un texto, oración por oración, e ir analizando la temática de cada una de las oraciones y ver en qué coinciden, ¿no? Luego viene el resumen, que consiste en subrayar lo más importante, o las oraciones más importantes de un texto, de cada párrafo, y luego elaborar un texto más breve que el texto original, destacando lo esencial. Y luego viene lo que es el organizador gráfico, ¿no? El organizador gráfico en este caso va a ser el mapa mental. Es un organizador eh, diferente a los que normalmente se empleaban antes, que eran el mapa conceptual, el mapa semántico o el cuadro sinóptico. En el caso del mapa mental es mucho más significativo para aprender. ¿Y por qué? Porque para hacer un mapa mental, tú no vas a utilizar un código nada más, pues no solamente vas a utilizar las palabras o la lengua escrita, también vas a utilizar códigos no lingüísticos, ¿no? Como el código pictórico, o sea, vas a utilizar colores, vas a utilizar imágenes, incluso la organización de este mapa, de este esquema, no es una organización común. Por ejemplo, el mapa mental se organizaba de manera vertical, ¿no? De arriba para abajo. El cuadro sinóptico se organizaba de derecha a izquierda, con llaves.
Pero este mapa se organiza del centro a la periferia, ¿no? Es una organización, digámoslo, horizontal, ¿no? Entonces, este mapa mental que fue ideado en las últimas décadas del siglo XX por un psicólogo inglés, Tony Buzan, es un organizador visual que busca expresar los conocimientos que posee una persona sobre un tema en particular. Entonces, ¿y cómo lo va a expresar? Lo va a expresar a través de qué? A través de códigos no solamente lingüísticos, sino también códigos no lingüísticos. La organización, como te decía, es una organización periférica y usa símbolos. Y esta es la parte más importante de este organizador. ¿Por qué? Porque tú, al momento de elaborarlo, vas a tener que parafrasear al autor las ideas de la fuente, de las fuentes. Vas a seleccionar, obviamente, porque el mapa mental no vas a hacerlo de una fuente, sino de la lectura de todas las fuentes necesarias para resolver una consigna. Entonces, este mapa mental lo vamos a aplicar no para leer un solo texto, sino para leer varios textos orientados a resolver una consigna, ¿no? En este caso podríamos hacer un mapa mental considerando la consigna anterior con las consecuencias del uso excesivo del celular o poner en el medio uso excesivo del celular y enfocarnos en las consecuencias en los diversos aspectos. Pueden haber consecuencias psicológicas, pueden haber consecuencias fisiológicas, ¿no? Podrían haber también consecuencias sociales, ¿no? Consecuencias económicas también podrían haber. Podríamos ir abriendo el mapa, ¿no? A ir señalando aquellas, de acuerdo a las fuentes que tengamos también. Entonces, el mapa mental consiste es un organizador gráfico que nos va a servir para sintetizar información, ¿ya? A partir de la lectura de varias fuentes que busquen resolver una consigna. Entonces, el mapa mental, ¿por qué es importante? Como te decía, ya que utiliza códigos diferentes al lingüístico. Tú vas a tener que parafrasear lo dicho por los autores, ¿ya? Pero aparte de parafrasearlo, no lo vas a parafrasear en el código lingüístico, vas a tener que utilizar otros códigos, es decir, símbolos. Y esta es la parte más interesante de este mapa. El mapa como tal no es tan importante, porque si yo veo un mapa mental ajeno, no va a ser muy importante para mí. Pero si yo veo un mapa mental mío, ese sí va a ser importante para mí, porque el proceso que tú realizas para simbolizar las ideas de otro, para parafrasear ideas de otro, ¿no? O para parafrasear las propias ideas, pero con un código diferente al lingüístico, eso es lo que hace que sea significativo y te ayude a aprender o asimilar ciertos conocimientos. Eso, ese proceso que te toma tiempo, porque te toma buen tiempo dibujar, toma buen tiempo incluso seleccionar las imágenes en un navegador, en una computadora. Ese proceso es lo que a ti te va a llenar o te va a facilitar el recuerdo, la evocación, la asimilación o el entendimiento de ciertos datos, ¿no? Entonces, este mapa mental, por eso es importante, porque nos permite consolidar el aprendizaje, la asimilación de ciertos datos, con la finalidad de sintetizar las diversas fuentes que vamos a consultar, ¿no? Bueno, hasta aquí hemos visto ya las características de ese positivo, hemos visto en esta cuarta sección, creo ya, cómo leer el texto expositivo partiendo de una consigna. Entonces, rememoramos un poco. Al momento de leer un texto expositivo, sabemos que es una fuente de información, tiene información, entonces nos debemos formular ciertas preguntas, ¿no? Y la principal es la consigna, partimos de eso. Esta es el propósito comunicativo, identificar las principales consecuencias del uso excesivo del celular. Entonces vamos a buscar textos expositivos que respondan a esa pregunta. Y como te decía, vamos a tener que buscar varias fuentes para poder resolverla, porque cada fuente, como el texto expositivo desarrolla un tema particular, cada fuente nos va a desarrollar un aspecto de esa respuesta. Entonces tenemos que buscar varias fuentes para poder responder
esta pregunta de manera cabal. Y al momento de haber revisado ya todas las fuentes que nos interesen, vamos a aplicarles un organizador mental que nos va a permitir sintetizar la información y recordarla, que en este caso va a ser el mapa mental. Ya está. Muy bien, entonces aquí terminamos esta sección.